Capítulo 10. Anki. En un principio sus padres comentaron la posibilidad de ir a por él a Donostia, pero se les complicó, quedando en Alicante donde lo recogerían del aeropuerto. Deseaban pasar la última semana libre de su niño con él en la playa. Su progenitor se había tomado esa semana para compartir con la familia y especialmente con su hijo. Estaban muy orgullosos mientras los celos se comían a su hermana. Pero su última relación con un muchacho hijo de un importante empresario de banca, con el que hacía constantes tratos comerciales su padre, le apartaron un poco de ese ambiente en casa de marginación a la que se sometía ella misma. La familia del banquero también veraneaba en la costa levantina. Llegó el sábado por la noche y el domingo había quedado con su padre para navegar y charlar de hombre a hombre. Cosa que era habitual cuando disponían de tiempo. En el aeropuerto le comentó que el chico que salía con su hermana les había retado a una regata entre su embarcación y la de ellos en 2 jornadas con 2 etapas cada una. La primera se desarrollaría desde el puerto de Gandía, donde tenían el chalet, hasta Javea donde comerían y tras una pequeña sobremesa, disputar la segunda. De Javea a Benidorm. Allí pernoctarían tras cenar en el club náutico. Las 2 siguientes etapas con el mismo recorrido pero a la inversa, el lunes. Si hay que ser sinceros, a Julián no le apetecía en absoluto la idea, pero su padre se había comprometido y no iba a hacerle un feo, aceptando la propuesta de su progenitor. La competición en sí le atraía y especialmente le gustaba vacilar a esa gente pija del círculo de amistades de su hermanita. Pero le reventaba tener que convivir en las comidas o veladas con esa gente que no soportaba. A su padre le ocurría 3/4 de lo mismo. Pero las señoras y su niña quedaron en acercarse al final de cada etapa, para convivir con la familia. Se despertó como todos los días sobre las 6 de la mañana tras una serie de ejercicios, se dio una pequeña ducha y se lanzó a la piscina para quemar unas cuantas calorías. Luego tras la ducha pertinente entró en el comedor donde el servicio le tenía preparado el desayuno que solía ingerir el señorito. Como le reventaba esa palabra. En más de una ocasión en diálogo tertuliano, pues siempre se dirigía así tanto él como su padre al servicio, les reprochaban que los trataran de esa forma. Ellos se justificaban que si su madre les oía hablar familiarmente con ellos se encendía y les llegaba la gran bronca. El servicio apreciaba de forma especial a ese joven. Qué distinto era de su hermana o de su madre. Siempre interesándose por sus problemas y en muchas ocasiones resolviéndolos. Su padre en ese terreno era igual que el jovencito. Pero era explicable, venía de familia humilde y trabajadora, mientras que la señora provenía de la alta sociedad madrileña y la hija le seguía el juego. Jamás había escuchado una palabra amable por parte de aquella jovencita. Es cierto que siempre los trataba con educación, pero salvando las enormes distancias que había entre la clase obrera y la alta burguesía madrileña. ¿Cuántas veces había escuchado a su señorito mofarse de sus modales? Pero especialmente de su lejanía en el trato con el servicio. Estaba finalizando el desayuno cuando salió su padre para atacar los alimentos. ¿Preparado, campeón, para que paguen los banqueros? Con la sonrisa rasgando las comisuras de sus labios respondió a su padre. No vendas la piel del oso antes de cazarla. No sea que te cace a ti. Su padre sonrió. Conocía muy bien a su hijo, no era el típico fanfarrón y eso que estaba seguro de su triunfo. Conocía como nadie esas aguas y llevaba ya unas cuantas competiciones a sus espaldas para saber que no tendría problemas. Pero su hijo ante la actitud de su padre le aseguró. Esa gente no es tonta y se rodea de personal que les pueda echar una mano. Son tan narcisistas que se resisten a que alguien les gane y ese personaje sabe muy bien a quién se mide. Aunque a decir verdad yo también he conseguido un buen compañero. Volvió a esbozar una sonrisa. Tenía a un hijo genial y en ocasiones pensaba que no lo valoraba lo suficiente. Se lanzó a sus brazos para fundirse con su hijo. Tras la muestra de cariño le comunicó que iba a darse una vuelta por la playa para estudiar un poco el tiempo que iban a tener. El hombre se sentó en la mesa contemplando cómo su hijo se perdía tras la puerta y recapitulaba sobre la sensatez de su niño. No improvisaba ni los chistes, siempre metódico y con tiempo. No le gustaba dejar nada sin estar atado y bien atado. Siempre le escuchaba decirle una frase, cuando le recriminaba por ser tan meticuloso.
Sí, pero aún así las cosas no salen como uno quiere. Imagínate si improvisas cómo puede ir. El reloj no marcaba aún las 7 de la mañana, se notaba algo de fresco pero no regresó para coger algo de abrigo. Aumentaría el ritmo de su paso si comenzaba a sentir frío. Pero lo cierto es que con la cadencia de paso normal todo fue bien. Observó el cielo, las aguas, la brisa y constató que sería un día tranquilo. Tal vez en la tarde pudieran tener algo más de problemas, pero mínimos. Se desplazaba con su calzado en una mano por el linde de la playa. Sus pies se marcaban en la arena húmeda para dejar su huella hasta que una ola la acariciaba y se la llevaba mar adentro. Al principio notó el agua fresca, pero poco a poco se fue adaptando para proseguir con su cadencia de paso. A unos 200 metros observó a un trío que paseaba por la playa. Dos iban abrazados detrás de la tercera persona que con los pies jugueteaba con las olas. Le dio la sensación que se trataba de una joven algo delgada. Al observar cómo se desplomaba sobre la arena reaccionó de inmediato, iniciando una carrera para socorrer a la accidentada. Al tiempo que la pareja acudía al lugar donde atendía a la desfallecida. Al contacto de sus manos con aquel cuerpo inerte la sangre se le heló, un escalofrío de un placer sin precedentes recorrió su cuerpo. De inmediato el matrimonio le dijo al muchacho que no se preocupara, era una bajada de tensión. Le tomó en brazos y rogó que le confirmaran si tenían el coche próximo. Así era y portándole en brazos la depositó en los asientos traseros. Intentó convencer a sus padres para reanimarle, pero alegaban que ya le había sucedido otras veces, que le llevarían al centro de salud para tenerle controlada. Fue un espejismo. En la acera, con los brazos caídos y sin fuerzas por algo extraño que invadió su cuerpo, permaneció como un autista, hasta que un ciclista le sacó de su estado. Le habían hablado en francés, con mezcla de alemán e inglés. Sin duda debían ser holandeses. Él se comunicó con ellos en francés, el poco diálogo que mantuvieron. Aún medio atontado, reaccionó y olvidó el incidente para concentrarse en lo que había ido a buscar a la playa. De camino a casa volvió a rondarle por la cabeza el incidente con la joven. No había visto prácticamente su rostro, sus ojos estaban cerrados y su cabellera la cubría una capucha de toalla. Eso sí pesaba poco, no más de 45-48 kilos. No había ni tensión ni mucho músculo en aquel delicado cuerpo. Fue un espejismo que le había impresionado. No podía ni calcular su edad. Igual tenía 9 años que 60, pero como el matrimonio le confesó que era su hija no podía contar con más de 25. Pero en fin tampoco tenía importancia, había que concentrarse para la competición de esas 2 jornadas, de lo contrario su querida hermanita se estaría cachondeando el resto de su vida. Al entrar en el chalet su padre ya estaba dispuesto para salir hacia el club náutico y preparar la embarcación. Quedaban poco más de 2 horas para la salida. La cita era iniciar la primera etapa a las 11 de la mañana. Mientras madre e hija ultimaban sus arreglos para estar a la última. En el vehículo de la familia, el chofer los acompañó hasta el puerto deportivo donde tenía amarrado el velero. Al descender del vehículo se topó con su compañero de equipo, era el invitado de la pareja de su hermana. El muy bribón se había sabido buscar una buena compañía para la travesía, conocía también o mejor esas aguas, pues no en balde era nativo de esa ciudad. Un fuerte abrazo selló el encuentro para proseguir con las presentaciones. Era consciente que partía con una ventaja, la calidad de su pareja, pero él tenía algo a su favor, la compenetración entre él y su padre era muy superior a la de aquel arrogante jovencito, sin duda su compañero lo sabía y aunque quiso tomar el mando de la embarcación para no cometer errores, el ego de aquel muchacho le impidió que se tomara la opción más lógica. Aquel pedante no era mal navegante, pero no se podía comparar con el nivel de Julián y mucho menos con el de su compañero. Fue su hermana la encargada de dar la salida a las embarcaciones y lo hizo desde una lancha de gran cilindrada. La maniobra que realizó su hermanita una vez dada la salida le enfadó. Había impedido tomar la trazada más lógica para iniciar la regata. El compañero de Julián rogó detener la embarcación y repetir la salida, pero su patrón se negó en rotundo. Las reglas que habían acordado, no figuraba la repetición de la salida. No le agradó la actitud antideportiva de su patrón, pero era quien mandaba y a él lo había contratado para navegar, no para discutir normas o acuerdos entre los participantes.
Pero desde ese momento se negó a tomar iniciativas, seguiría instrucciones y solo si le preguntaba daría su opinión profesional. Sabía que eso daba toda la ventaja a la pareja formada por padre e hijo, pues la veteranía de Julián era muy superior al de SMQ-13. Pronto remontaron distancia y fueron sobrepasados. El enfado de aquel aprendiz era descomunal y comenzó a darle iniciativa a ese profesional, pues para eso lo había contratado. La llegada a la primera etapa estuvo muy justa, pero Julián consiguió vencer. Se dio cuenta del cambio de estrategia en el mismo momento que los adelantaron. Sin duda el mando en esa recta final la tomó su compañero de equipo. La comida en Javeat fue suculenta y mucho más a sabiendas que la costeaban los banqueros. La sobremesa se hizo por separado, cosa que no gustó nada a la familia de Julián, pero aquel mequetrefe estaba herido en lo más profundo de su ego. Pronto se inició la segunda etapa. En esta ocasión la iniciativa de la embarcación recayó completamente en el compañero de Julián y lograron llegar a Benidorm con una diferencia de 20 segundos. En caso de empatar en las etapas los tiempos serían los segundos jueces y en esta ocasión seguía a la cabeza Julián y su padre por una diferencia de 2 minutos y 10 segundos, ya que la primera etapa le sacó 2 minutos y 30 segundos. La velada de la cena la seguirían pagando los banqueros. La mañana amaneció con un cielo cubierto. La etapa matutina no corría riesgo, pero la de la tarde podrían tener problemas y no disputarla. Llegaron a Javea con posibilidades ambas embarcaciones, pero una moto de agua se cruzó en la trayectoria de Julián y tuvieron que realizar una maniobra rápida que les restó velocidad en las últimas millas de competición, ganando la otra embarcación con una diferencia de 5 minutos. Ahora perdían por escasamente 2 minutos 40 segundos. En la comida, que le tocó costear al constructor, tanto Julián como su compañero, rival en esta ocasión, acordaron dejar la etapa de la tarde ya que se podían correr riesgos innecesarios. Pero el niño pijo se opuso en rotundo. Él era capaz de navegar en cualquier tipo de aguas. Era consciente que no se podría desplegar todo el velamen y siempre avanzando en las diagonales con menos velocidad. La etapa comenzó. Las precauciones tomadas por padre e hijo mermaron la velocidad de la embarcación, pero le daban una seguridad y estabilidad que la otra no tenía al asumir excesivos riesgos. La distancia se iba alargando y aconsejó a su patrón reducir riesgos. Tenían ganada la regata y ya habían arriesgado demasiado. No le hizo el menor caso, allí quien mandaba era él. Estaba pronunciando la frase, cuando el palo mayor de la embarcación se rompió, teniendo que ir padre e hijo a su rescate. Las normas pactadas eran claras, quien sufriera una avería perdía. El enfado de aquel pelele era monumental, su carácter impulsivo le derrotó. Aunque no hizo en ningún momento alarde de su victoria, a la cena no acudió el personaje. Los amigos pasaron una velada encantadora en compañía de la familia. Mientras el matrimonio de los banqueros rogaba disculpas por la actitud de su hijo. Era martes, no había salido de casa para estudiar las asignaturas a lo que aspiraba a matrícula. Necesitaba airearse un poco, por ello, sobre las 20 horas, decidió darse una vuelta por el paseo marítimo. El tumulto de gente circulando en todas direcciones, con paradas en cada tienda comercial, le desesperó. Se acercó a la valla que daba a la playa y descalzándose optó por entrar en la arena y caminar por la orilla. Había gente, la mayoría realizaban su carrera diaria por la arena húmeda, pero podía caminar sin agobios. Iba abstraído en sus pensamientos contemplando el tibio sol que aún calentaba con fuerza, mientras iba poco a poco ocultándose tras los accidentes geográficos del oeste de la población veraniega. Meditaba sobre el próximo curso. Conviviría muchas horas con su compañero de equipo y las clases no serían tan continuas como desearía. El compromiso con la federación le iba a obligar a tener un determinado horario dedicado a la vela. No le iba a gustar mucho estar controlado, pero serían 2 años. Por otro lado, era consciente que nunca se había sometido a un horario impuesto y pensó en positivo. Sin duda sería una nueva experiencia para su formación. Salió al paseo y esquivando a la gente logró sentarse en la valla que separaba la playa para limpiar sus pies de arena y calzarse con las playeras. Al girar la cabeza hacia la izquierda, se cruzó con la mirada de una joven. Y al ir a apoyar su mano sobre el muro se encontró con la de ella.
Ninguno retiró su mano unida por el dorso de ella y su palma. Algo extraño sucedió. De pronto recordó esa misma sensación cuando recogió aquel cuerpo inerte del suelo y se lo entregaba a sus padres dejándola sobre los asientos posteriores del coche. Pero cuando sus labios fueron al encuentro de aquella persona desconocida y un beso tenue, infinitamente corto, pero lleno de ternura, de cariño, de química, de amor, se selló entre los dos. Su entendimiento no les daba una explicación. Sin pensar las palabras articuló sus cuerdas vocales para lanzar una frase que brotó de su caja de resonancia para perderse en los oídos de aquella aparición. ¿Te dignarías a volverme a dar un nuevo premio Nobel? Las comisuras de sus labios se rasgaban en la más dulce y sensual sonrisa que había experimentado en toda su vida. Y de nuevo con ese gesto infinitamente femenino, con esa ternura celestial, se aproximó a él para dejar un nuevo Nobel en sus labios. Sus respiraciones jadeaban, les faltaba aire, para atender toda la demanda de sus células alteradas por aquel contacto. Por las terminaciones sensitivas de sus manos se intercambiaban ondas, de una felicidad indescriptible y no experimentada hasta la fecha. Sentados uno junto al otro, sus manos en contacto, sus miradas clavadas en su compañía, sin percibir nada más que la criatura que tenían a su lado. Sin reaccionar, sin pensar, solo sintiendo y a una velocidad que los envolvía hasta alcanzar el éxtasis del momento. No recordaron cuánto tiempo permanecieron en aquella posición hasta que un matrimonio se aproximó llamando la atención de su niña. Anki. Cariño. Anki. Oh, nombre de los cielos. Se llama Anki, sin duda el de un ángel. Fueron los primeros pensamientos que le llegaron a su mente al escuchar su nombre. Ante su asombro constató como por el rostro de la joven unas lágrimas se desprendían recorriendo sus mejillas al tiempo que un nuevo golpe sonoro, dulce, armonioso penetró por sus oídos al escuchar su voz. Darme unos minutos por favor mamá, solo unos minutos. En un francés con mezcla de alemán e inglés pero lo comprendió perfectamente, aunque a decir verdad tampoco era necesario comprender lo que se hablaba. Las sensaciones, las ondas, el amor que circulaba entre esa pareja hacía innecesario cualquier otro tipo de lenguaje. Sin pronunciar palabras se separaron para sentarse en una terraza de un local hostelero a 15 metros escasos de su hija. Dándole a entender que disponía de lo solicitado. Anki sintió como el dedo índice de aquel joven recogía sus lágrimas para luego depositarlas con fervor y devoción en sus labios. Al contactar con la piel se humedecieron, brillando al tiempo que las sensaciones a través de sus manos unidas los elevaban un peldaño arriba de aquel paraíso que vivían. Giraron sus caras para ponerlas una delante de la otra. La sonrisa brotó de sus rostros y ella girando la mano que protegía a Julián la entrelazó. De nuevo la expresión de sus rostros, de nuevo la felicidad embargando hasta el último rincón de sus cuerpos. Era tal la dicha que los envolvía que temían respirar no fuera que estuviesen soñando y se desvaneciera de la misma forma que les llegó. Al ver levantarse a los padres de la joven él reaccionó de inmediato. ¿Te llamas Anki? No. Sin aguardar respuesta añadió. Me dicen Julián. ¿Quedamos después de cenar? Tenía a sus padres delante y de inmediato les suplicó. ¿Puedo? Los ojos húmedos de aquella madre, desmarcó a Julián, pero cuando contestó, pensaban que les estaban tomando el pelo. Eran las 12 de esa noche, habían cenado y estaban locos buscando a su niña. Con la sorpresa la madre comunicó que lo mejor era quedar a la mañana siguiente. Asintieron y temerosos sus manos fueron despegándose sin quererlo. Les siguió con la mirada y luego, sin explicárselo muy bien sus pies, se pusieron a caminar siguiendo su rastro, para detenerse frente a unos apartamentos a pie de playa. Allí se fue a la valla que separaba la calzada de la arena. Sobre ella se sentó aguardando poder adivinar qué luz se encendía en esos momentos, sin duda era donde se alojaban. Tenso como un felino de caza permaneció con los 5 sentidos clavados en el edificio. A los pocos minutos las luces de un tercer piso se encendieron y al ver su silueta circular por aquella ventana el corazón se le encogió. Allí sentado como un indigente comenzó a poner en funcionamiento sus neuronas. Aquella criatura era sin duda la que recogió del suelo en la playa y le condujo hasta el vehículo de sus padres, pues ahora caía que la pareja eran esas 2 personas que le suplicaron que la dejara en los asientos traseros.
Volvió a ver su cabeza por la ventana. Sin duda era el comedor y se disponía a tomar algo, pero cuando se sentó solo podía distinguir la lámpara de la habitación y la luz que permanecía encendida. De nuevo sus neuronas trabajando. ¿Por qué se besaron? ¿Por qué no desenredaron sus manos al primer contacto? ¿A qué santo, esas lágrimas deliciosas que humedecieron sus labios para mezclarse con su saliva provocando toda una erupción en su interior? La química funcionó. ¿Y cómo funcionó? Debía marchar y regresar a casa, seguro que sus padres estarían preocupados, pero sus piernas no le respondían. Se habían apalancado en aquella piedra que separaba el paseo de la playa y no respondían a la orden de su cerebro. El corazón había echado el freno y no le permitía reaccionar. Al volver a apagar la luz, se levantó y regresó a casa. Tras las oportunas explicaciones se metió en su cuarto pero no pudo dormir. Sus neuronas trabajaban a destajo para tratar de aclarar ese incidente de la noche. Habían permanecido sentados, mudos e inundados de felicidad por espacio de 4 horas.